Arriba los pobres. En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas, nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino, Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Juan Carlos Maceiras, Patricia Ramos y Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Hola, 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 buenas noches a todas y a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por sintonizar una vez más la AM740 Radio Rebelde para compartir, como todos los miércoles de 21 a 23, un nuevo programa de opinión socialista en radio, donde estaremos hablando sobre la actualidad nacional e internacional, siempre a través de nuestra mirada clasista, feminista e internacionalista. Antes de arrancar con el programa número 73 de Opinión Socialista en Radio, les recuerdo que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje pueden hacerlo al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96 y también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. A ver hoy cómo voy. Buenas noches, camaradas. ¿Cómo andan? Sergio, Ville, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, un saludo grande a todos allá a la distancia, un saludo gigante a Diana, nuestra operadora. Le hago el paso allá a Guille en Santa Fe. Bueno, buenas noches. Hoy la verdad que bien, Gastón, arrancamos genial. Ahí en la ubicación temporal, me sumo a todos los saludos y los agradecimientos y por supuesto el agradecimiento a nuestra compañera Gio, a Marcelo, que están trabajando siempre para que salga al aire este programa. Y bueno, un saludito especial también al compañero Juan Carlos, que anda con un inconveniente de salud, pero que ya pronto va a estar acá nuevamente trabajando con nosotros. Buenísimo, intensa semana estas, compas, con movilizaciones, paros, luchas, fallos de la justicia, algunos a favor y otros en contra de nuestra clase, con elecciones en distintas provincias que arrojaron como ganadores a los oficialismos, renuncias, algo que, con la renuncia, mejor dicho, algo que ya había anunciado allá, anticipado en diciembre, Cristina, pero que ahora lo tomó cuerpo. Y de todo esto vamos a estar hablando a lo largo del programa, pero centralmente, ¿cuál es el tema del programa de hoy, Sergio? Bueno, las luchas contra el flagelo del narcotráfico en nuestros barrios, de eso, así lo titulamos. Vamos a hablar de varios temas, porque también justamente ayer se dio hoy, bueno, la absolución de Marcos Bazán, un caso que veníamos siguiendo, en el caso de Anaí Benítez, que todavía queda sin resolver, pero una causa armada en que estaba inculpado una persona totalmente ajena a lo que estaba sucediendo, y por la gran lucha a su alrededor se pudo liberar, y también las distintas causas y las distintas consecuencias de lo que está sucediendo con el narcotráfico en nuestras barriadas, ¿no? Bien, Sergio, y hoy tenemos entrevistadas de lujo y varios testimonios muy importantes, ¿no, Guille? Sí, la verdad que sí. Hoy tenemos una noche, como vos bien decías, intensa, muy muy cargada de información y de intercambio, ¿no? Ya nos está esperando ahí nuestra compañera María Elisa Salgado, secretaria general de Soteba Tigre y militante de Opinión Socialista. Va a estar también con nosotros Laura Escurra, actriz, comunicadora, ecofeminista, integrante del colectivo Actrices Argentinas, y vamos a estar también
con los testimonios de Rosa, madre de Gabriel Duarte, joven del barrio Las Tunas de Pacheco, asesinado el pasado 4 de abril por narcos de la zona. Vamos a tener también la voz nuevamente de nuestra querida Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, la madre de todas las batallas, como siempre decimos. Y también de Marcos Bazán, que vos mencionabas, Sergio, absuelto en la causa armada por el femicidio de Anaí Benítez, y la de Ruidía, madre de Danilo Sansone, el niño de 13 años asesinado en la masacre de San Miguel del Monte el 20 de mayo del 2019. Interesante programa, camaradas, con importantes invitadas y testimonios. También es importante señalar que para la entrevista con Laura Ascurra vamos a contar con la participación especial de nuestra compañera Gio Iris, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la regional Cava, y además, bueno, algo ya anticipó Guille, pero por un problemita de salud de Juan Carlos, a quien también me sumo a su pronta mejoría, no vamos a contar con la columna de la deuda externa, así que le mandamos un fuerte abrazo, y también a Patricia Ramos. Pero estén atentos y atentas que alrededor de las 22:30 estaremos con la columna contra la represión estatal a cargo de nuestro querido compañero Patricio Seco. Y ahora sí, si les parece, vamos al editorial del programa del día. A ver, denme un minutito que estoy acá intercambiando con Dayana. A esperar unos minutitos y ya va a salir el editorial. Así que bueno, compañeros, tenemos un programa muy interesante con todo este tema del narcotráfico. Ya ahí vemos que está María Elisa para empezar a charlar, a quien les pedimos que tenga un minutito de paciencia. Y a todos ustedes también, ya vamos a ir con el editorial. ¿Está? ¿Tenemos? Sí, bueno, un tema... Ahí vamos. Guille. Perfecto. Listo. Narcotráfico, negocio y excrescencia capitalista. El flagelo del narcotráfico se ha instalado en los barrios y ciudades del país como un próspero negocio que florece al calor de la decadencia capitalista. Los índices de criminalidad no paran de aumentar, así como la espectacularidad de los delitos, las muertes, balaceras, atentados, enfrentamientos y toda clase de hechos de violencia. El pasado 4 de abril, en el barrio Las Tunas, lindante con los barrios privados de Nordelta, en el partido de Tigre, Gabriel Duarte se preparaba para irse a dormir con su familia cuando alguien llama a la puerta y él sale a atender. Era un sicario que lo asesinó de 6 balazos, luego de que la familia de la víctima se negara a que se instale en esa parte del barrio un búnker narco. La barbarie que se vive en Rosario, donde diariamente se producen hechos luctuosos, incluyendo atentados a viviendas, instituciones y hasta escuelas. Diariamente vemos cómo este lucrativo negocio deja un tendal de víctimas en todas partes, haciendo que toda la sociedad sufra las consecuencias. Es que por un lado, la pobreza de casi el 50% de la población, la desesperación de grandes sectores sociales que no tienen garantizadas las necesidades básicas elementales, es un contexto para que aumenten las adicciones, ya que la desesperanza y la falta de salida empujan a crecientes sectores a la marginación y a la pérdida de toda referencia laboral, económica, social, educativa o cultural. Con los salarios que hoy pagan los capitalistas para las actividades legales, especialmente a las juventudes, es explicable que miles de pibes y pibas sin un peso en el bolsillo y sin horizontes de mejoría sucumban a ser soldaditos del narco, entrando a un mundo y una realidad de la que es muy difícil salir, si no imposible. La degradación de las condiciones de vida, de las relaciones sociales, así como el avance del hambre, la pobreza y la exclusión, son el terreno fértil donde el narco florece y dispone de miles y miles de personas que no tienen nada de qué vivir ni qué perder.
A esto debe sumarse el hecho de que las instituciones y autoridades del Estado, que en teoría deberían combatir el narco, han sido cooptadas o integradas por al negocio, provocando que policías, jueces, fiscales y otros sean agentes del narco y vehículos de sus negocios. En Rosario, ni la policía provincial, ni la federal, ni la gendarmería, ni los jueces o gobernantes han sido capaces de poner freno a la violencia originada en la disputa por el negocio. Es que la experiencia de otros países enseña que los negocios del narco los garantizan los poderes públicos. Así las cosas, ¿cuál es la salida a este flagelo? Sin dudas, un cambio profundo, político, económico y social que en primer lugar termine con la miseria generalizada, que es la primera fuente de este negocio capitalista. Algunas organizaciones de trabajadores han empezado a tomar esta problemática en los barrios y en la vida pública. Sindicatos, organizaciones territoriales y otras vienen dando respuestas parciales pero necesarias, como movilizarse y denunciar a los responsables, sobre todo políticos e institucionales, de que las cosas hayan llegado a este punto. Es necesario que empecemos esta discusión en las organizaciones de trabajadores acerca de cómo hacer frente a una de las excrescencias más perjudiciales para las clases trabajadoras. En un país en el que la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza a causa de una deuda fraudulenta que no contrajimos, sin dudas, el desafío es que la bronca de las masas trabajadoras irrumpa en las calles contra el FMI e imponga una salida obrera y popular con un programa de emergencia que destine recursos para que la juventud pueda estudiar y trabajar y no tener que ser soldaditos del narco por falta de oportunidades. Una sociedad donde la enajenación que producen las drogas no sea necesaria. Un modelo diferente del actual, donde impera el sálvese quien pueda. Esa salida, que va de la mano de recuperar para el país los recursos que hoy se fugan a banqueros y multinacionales, será obra también de la revolución social por la que luchamos, que libere al país de sus cadenas y a la clase trabajadora de la oprobiosa situación en la que hoy está sumida. Acompañamos la lucha de las víctimas del narco por justicia y contra la instalación del negocio en nuestros barrios. Fuera el narco de nuestros barrios. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Bueno, un poco accidentada el editorial, pero la verdad que estuvo buenísima, me encantó. Y ahora, siendo las 9:16, continuamos en Opinión Socialista en Radio y vamos a presentar nuestra clásica pausa musical con Sergio Córdoba. Estás muteado, siguen los accidentes. Estás muteado. ¿Cuál es la base? Para que no se te escuchó nada, arranca de vuelta porque estabas muteado. Dale, ¿ahora sí? Ahí, perfecto. Bueno, estábamos escuchando, ¿no? Y es muy doloroso escuchar la base sobre la que se asienta el negocio narco, la pobreza de nuestros chicos y nuestras chicas. Yo soy maestro de escuela, es impresionante ver, es muy doloroso ver dónde se instala ese negocio y cuáles son los elementos que usa de la sociedad. Bueno, un poco de eso habla este tema musical que vamos a poner hoy, que es de Molotov junto con Woz y dice Money in the Bank. Seguimos en Opinión Socialista en Radio, muy bueno el tema que elegiste para hoy, Sergio. Y tal como anticipó Guillermo al inicio del programa, para hablar del tema central del día de hoy y también de la lucha que viene dando la docencia en la provincia de Buenos Aires, está con nosotros María Elisa Zanca, secretaria general de Suteba Tigre y militante de Opinión Socialista. Buen día, María Elisa. ¿Cómo te va? Gastón te saluda y junto a Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos te damos la bienvenida formal a Opinión Socialista en Radio. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, todo bien, por suerte. Te agradecemos, sabemos que tuviste un día muy agitado con todo el paro, así que te agradecemos doblemente por estar en el programa. El tema central de nuestro programa de hoy es el narcotráfico, cómo impacta en los barrios populares y cuáles son las consecuencias de este flagelo en los sectores más humildes. Vos, como docente que vivís el día a día de esta problemática y varias veces lo hemos hablado, ¿qué nos podés decir sobre este tema? Bueno,
Hoy estaba pensando hoy por la tarde cuando volvía de las actividades en las que estuve participando, que fueron muy intensas. Hoy por la mañana participamos en un acto en el Palacio Pisurno junto a Demis y a Dosac en el marco del paro docente y de la trascendencia de la lucha docente. Después marchamos desde allí hasta confluir con la movilización de la unidad piquetera que confluía la marcha federal y llegó a Plaza de Mayo. Y después volviendo de Plaza de Mayo, pensaba en el tema del programa de la trascendencia que tiene y de la profundidad también, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de vidas humanas y estamos hablando de por qué esas vidas humanas se degradan tanto, llegan a ese extremo, y también tenemos que encontrar una explicación en el marco de un sistema que no tiene nada más que ofrecer que esta miseria y que esta devastación, poniéndolo en términos de teoría o más propagandístico sería socialismo o barbarie, porque lo que estamos viviendo es esto. O sea, cómo nos explicamos, por ejemplo, un 40% de los trabajadores son pobres, cuando en la carta de Cristina Kirchner de ayer hace referencia a que es una de las tasas de desocupación más bajas que hemos tenido, en un 6,3%, o sea, lo destaca ella. Sí. Y en ese marco un 40% de insatisfacción de esa masa laboral que tenés que ir a levantarte todos los días e ir a laburar. Y eso cómo se traduce y cómo va bajando en las edades, y también las diferencias de clase tan profundas que genera el consumo y sus consecuencias. Y bueno, en la escuela lamentablemente cada vez estamos viendo más las consecuencias. Son experiencias muy duras las que ocurren, porque cuando el objeto de el brazo es un niño o una niña o un adolescente que tiene todo para dar, y ese es el objeto porque no va a ser alcanzado por ciertas cuestiones de la ley o porque ya está sometido a un sistema de dominación tan perverso que tiene al Estado como completo garante. Bueno, lo vemos en momentos muy crudos y muy difíciles de sobrellevar como escuela, porque nos impacta muy duramente. Para dar algunos ejemplos en la práctica docente, un barrio de acá, de Tigre, de cercano a Panamericana y 197, 5 días sin escuela por las balaceras, o estudiantes que son asesinados, o estudiantes que sabes que cayeron en cana o que tienen en realidades tan duras, y pibas que sufren esas consecuencias tan atroces, como por ejemplo Micaela Fernández, la hija de Nancy Fernández. Micaela era una niña de 14 años que apareció asesinada en la cama de un tratante y de un narco de un barrio de la escuela donde trabajaba. Ella apareció asesinada sobre la cama de la casa, con un tiro en la cabeza, y era una niña que había sido captada para esas redes, y que en la búsqueda de justicia su mamá también fue asesinada. 2 ejemplos, una niña, y esto ocurrió hace 10 años. Y de 10 años para acá las cuestiones fueron empeorando, y vemos, bueno, ejemplos aún más graves como ocurren en otras ciudades, y destacar también organizaciones que se dan, como por ejemplo la Danzafé Rosario, en ese marco. Edi, bueno, buenas noches. Buenas noches. Te escuchaba con todos estos casos que se multiplican, ¿no? Este flagelo es algo que atraviesa gran parte de nuestro país, como bien decías, teniendo en cuenta que desde su tema Tigre y como militante de Opinión Socialista venís acompañando el caso. Queríamos charlar con vos también sobre el caso de Gabriel Duarte, el joven del barrio Las Tunas, asesinado el pasado 4 de abril por conocidos narcos de la zona. Y bueno, al respecto tenemos ahí también un audio de Rosa, la mamá de Gabriel, así si te parece lo escuchamos, y bueno, luego nos interesaría tu opinión y tu percepción al respecto, ¿no? Tengo un comedor, y por no permitir a los narcos que hagan un de frente de
Tremendo. Eli. Bueno, es muy doloroso lo ocurrido, y lo más grave de todo es cómo el Estado permitió actuar a estas bandas, porque esto no es algo que no hubiera tenido advertencias. Ahí nomás de la casa, el comedor que hace referencia Rosa es un comedor, es un merendero que se construyó en un terreno recuperado, y al lado hay un bachillerato popular que supo tener hasta un profesorado de historia que el Estado no quiso reconocer, ahí en el fondo de las Tunas, donde tan abandonados están por parte del Estado, que si no es por la organización popular no existe nada. Y en la organización popular que se ponga de pie un bachillerato con un espacio digno, un merendero, un espacio para la comunidad, y que esa misma comunidad se enfrente a los narcos que quieren ir a hacer lo que relataba anteriormente en los casos que vimos tan duros que vivimos en las escuelas, como se viven desde otros ámbitos cuando se tienen tareas relacionadas o demás. Es gravísimo, porque tanto el intendente como la policía, el sistema judicial, todos sabían lo que ocurre, todos saben lo que ocurre, pero sin embargo no actúan y terminan perdiendo la vida personas que por ejemplo, en el caso de Gabriel, era una persona que a pesar de haber tenido, que se había recuperado para la sociedad de una forma muy positiva, que les hablaba a los pibes de lo que significaban un montón de cosas en los que los pibes se meten, porque son adolescentes y lo prueban y porque hay que sobrevivir, y perder la vida porque no hubo antes acción y porque la vida de ellos no vale nada. Bueno, Rosa lamentablemente ya ha perdido otro hijo en manos de las balas policiales, y lo que demuestra es una interés enorme y un ejemplo que por algo tantas compañeras y compañeros empatizan con ella y la acompañan la lucha y la difunden. En el paro anterior de 48 horas estuvo ella en la asamblea que hicimos en frente del Consejo Escolar, y fue realmente muy fuerte ese momento en el que ella relató lo que había ocurrido y recibió el apoyo de toda la asamblea. Así que el camino aparte es ese. No habrá justicia si no la obtenemos con la organización y la movilización, porque no hay la impunidad. María Elisa, ¿cómo estás? Sergio te saluda. Hola, Sergio. Hola, mira, ahora vamos a ir a la tanda y después me toca a mí hacerte una pregunta que la tengo bien preparadita. No, Bien. ahora tenés que hacerle la pregunta. Después bueno, vamos a la tanda. ¿No? Ahora. Bueno, está bien, como quiera. Como solución al tema del narcotráfico, muchos sectores de la oposición, ya sabemos quiénes, y también del gobierno, hablan de seguir el ejemplo colombiano, o sea, militarización, mano dura. ¿Cómo se encara para vos esta problemática? De ninguna manera tiene que ir por ahí, porque ya se han mostrado los ejemplos de lo que ha resultado y cuáles son las raíces de esos negocios. Se encara por otro lado. Lo que pasa es que hay que tener un Estado que tenga otra perspectiva, no una perspectiva de ahora del sálvese quien pueda para que garantizar la ganancia capitalista. Esto se revierte con un Estado que empiece a priorizar las niñeces, el trabajo para las familias, los espacios dignos para los pibes y las pibas. El otro día estaba en una escuela que en una clase los chicos habían hecho una lámina con las cosas que demandan al municipio o al gobierno. Sería una clase de construcción de ciudadanía seguramente. Y una de las cosas que demandaban, y estaba dibujado, era un centro de rehabilitación, por ejemplo, que no existen. Entonces, ¿dónde van los pibes? Si no hay una gestión de quienes, por ejemplo, desde las escuelas pelean los turnos e insisten a la familia, si no hay alguien empujando, esos pibes y esas pibas terminan en cualquiera. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer. Hay que poner fondos. No se puede revertir con militarización lo que no se pone en que esas vidas valgan algo. Si siguen valiendo nada, van a seguir siendo soldaditos y vamos a seguir viviendo esta atrocidad humana que existe con estos tipos que son absolutamente ricos y el Estado que no interviene. O van a los centros de rehabilitación de los evangelistas, ¿no? Que también lo tienen armado. También. ¿No? También. Así es. Eli, tenemos que ir ahora sí a una tanda comercial. Te invitamos a que te quedes un ratito más con nosotros para después de la tanda seguir charlando. Así que bueno, Dayana, cuando vos quieras, tanda.
Les recordamos que para comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje pueden hacerlo al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96 y también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Bueno, seguimos con María Elisa Salgado, teniendo en cuenta, María Elisa, que sos la secretaria general del SUTEBA Tigre, ya diste hoy, ya nos fuiste dando un anticipo, la seccional multicolor más importante de la oposición a la burocracia de Baradel. No queremos dejar de preguntarte sobre el paro docente que vienen llevando adelante por mejoras salariales en contra de los ataques que venimos recibiendo por parte del gobierno, los docentes y también los ataques de las comunidades en este contexto medio parecido a lo que venimos conversando de descomposición social, ¿no? Sí, bueno, primero decir que no nos comparamos en términos de importancia. Me parece que tenemos que decir que desde la seccional Tigre, que estamos cumpliendo 10 años de recuperación del sindicato, somos los más jóvenes de los existentes, porque Marcos Paz es una seccional que desde es fundadora del SUTEBA, pero nunca en manos de la burocracia, con una política completamente distinta. Bahía Blanca está cumpliendo 20 años de recuperación del sindicato, nosotros 10, y después somos hijos también de los SUTEBAs combativos y de toda la experiencia de autoorganización de la docencia, que es muy grande. Sobre todo a lo que nos referíamos era a que es la seccional que ha quedado en el conurbano, que es donde está la mayor condensación, la mayor cantidad de docentes, ¿no? Sí, eso sí, pero bueno, digamos, el paro y las acciones vienen siendo muy importantes. El contexto que comentaba en el primer bloque, que estamos atravesando en las escuelas, es así de complejo. Entonces esas situaciones son cosas que vemos cotidianamente, a los que tenemos que ponerle el cuerpo, porque no hay nada más que el cuerpo, porque si no existe la docencia o los auxiliares o las comunidades sosteniendo la escuela, no hay nada. Hay un gobierno que muestra que está todo bien, porque aparte tiene un acuerdo y tiene completo integración de la burocracia sindicales. Entonces no se puede no hay una sola exigencia al gobierno por parte de las burocracias. Digo, en el léxico es muy importante tener en cuenta hasta eso. Más allá de la política, acciones no hacen ninguna, pero ni siquiera exigen, hasta que surgen estas expresiones de la base que tanta importancia tienen. Nosotros desde la multicolor venimos desarrollando acciones de lucha que arrancaron el año pasado. En primer lugar, decir que durante la pandemia sostuvimos acciones y sostuvimos la defensa de reivindicaciones laborales para un momento tan difícil, porque aparte se cambiaron nuestras estructuras laborales y demás, que sostuvimos también luchas durante la pospandemia, porque fue por la organización de los sectores disidentes y combativos que, por ejemplo, Alberto Fernández se vio forzado a la segunda cuarentena en la segunda ola de COVID, que fue tan grave, y durante 2022, cuando la Celeste todos los años anteriores estuvo preparándose para forzar elecciones y hacer fraude y quedarse, por ejemplo, con la seccional más importante, que es La Matanza, la multicolor estuvo sosteniendo la lucha desde las escuelas, frente a una burocracia completamente integrada al gobierno. Bueno, acá estamos saliendo de esa coyuntura y yendo a un momento distinto, donde la saturación del trabajo, saturación porque hay que ponerle el cuerpo a esta crisis que estamos viviendo, a que 6 de cada 10 pibes son pobres, a que las familias no están en una situación de desahucio tan grande, y las mismas familias de la docencia, no llegar a fin de mes, tener que hacer changas, vender cositas, tener un montón de ocupaciones, tomar horas para llegar a fin de mes. Bueno, eso lleva a que la docencia le ponga un freno a la burocracia y al gobierno y pare masivamente, a pesar de todos los aprietes que hubo el 1 de marzo, porque no pudieron ir al inicio, y que hubo 25 y 26 de abril, y que para esta ocasión no hubo ningún comunicado. Eso sí, antes estuvo la toma de la Dirección General de Cultura y Educación, que fue un hecho trascendente que le marcó al gobierno que la docencia está de pie y que no va a aceptar los versos de la burocracia. Y a diferencia de los otros paros, estuvimos viendo también que salió en muchos medios de comunicación, una información bastante fehaciente de quiénes habían convocado al paro y cuáles eran las reivindicaciones, cosa que en otras medidas, en otros
en otros momentos estaban invisibilizados, ¿no? Producto de lo mismo, me parece a mí. Sí, porque es muy trascendente, o sea, no se puede tapar. Hay una línea de la Dirección General de Escuelas, particularmente con este paro, en mostrar que no lo está haciendo nadie, que no se puede decir, por ejemplo, en algunos distritos dicen que no se puede decir que la escuela está cerrada por paro. Ahí tenemos mensajes de una directora del distrito vecino de San Fernando que está diciendo que, por ejemplo, le está mandando a las familias cuánto ganan los docentes, porque por supuesto está alineada con la burocracia sindical. Claro. Entonces está buscando ese enfrentamiento que en todos lados queremos tratar de que no ocurra. Cuando ayer la conducción del FUT firmó el acuerdo paritario de resguardo y reparación, esta mujer está usando a que ocurran esos enfrentamientos por generar esa falsa conciencia. ¿Pero por qué? Porque el paro es masivo y la docencia está desacatando esa conducción gremial y está mostrando en una coyuntura electoral que el gobernador no hace las cosas como dice que las hace, sino que hay una demanda muy grande en la provincia de Buenos Aires. María Elisa, vienen llevando adelante los UTEBAs multicolor que vos recién nombrabas, que es oposición, y vemos que son un ejemplo de organización, ¿no? ¿Y cómo sigue esta pelea y además qué importancia le das a que esta lucha confluya ya no solamente con otros docentes del interior también, sino con otros sectores, ¿no? Hoy vimos que, vos lo decías, marcharon con los piqueteros, también marcharon, hoy hubo paro de subte también. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, hoy, aparte del paro docente, hubo jornada de lucha en ATESUR y Almirante Brown, que votaron en Almirante Brown, en la asamblea que hicieron, que fue una asamblea muy importante, votaron 48 horas de paro a coordinar con los UTEBAs, ¿sí? Estamos bajo la misma patronal, estamos bajo la misma casi conducción sindical, porque ambos salieron a acordar enseguida, no hubo una sola demanda al gobernador sobre la situación salarial, tan acuciante en ambos sectores, y aparte por las condiciones de trabajo que compartimos, bueno, ellos votaron ir a nuevas medidas de unidad. En ese camino ese es el camino a transitar, porque, a ver, prendemos la tele y lo único que escuchamos es que a los trabajadores no tienen que sacar todo, y a los que no tienen nada hay que sacarle más cosas todavía, que no sabemos ya qué, porque no queda nada para... quieren sacar los planes de subsistencia que hay. Bueno, esa es la propuesta que tiene la clase dominante hacia nosotros. Todas las propuestas van en el mismo sentido. Bueno, si nosotros no ponemos una fuerza suficiente como para mostrar que acá estamos y que no vamos a dejar que nos pasen por encima, va a ser muy difícil. Y eso no va a ser por una vía electoral, eso va a ser con la fuerza en las calles. No sé, el ejemplo de Francia es muy presente y es lo que hay que hacer. Hay que ponerle un freno al FMI, y la acción de mañana de unidad entre la unidad piquetera y la UTEP es un hecho trascendente, como hoy también lo fue que al paro convocado por las seccionales de conducción multicolor y por el espacio multicolor provincial, también convocara el SUTEBA Berazategui, que está conducido por la lista azul y blanca, por votación de su cuerpo de delegados. Esto manifiesta que, bueno, tenemos que converger en acciones de clase comunes para poder, por un lado, defender lo que tenemos y, por otro lado, para avanzar en nuestras reivindicaciones. Para ir armando esa organización necesaria de estas luchas en la unidad, ¿no? Como mencionando esto de Berazategui que vos comentabas. Sí. Eli, en el marco de las luchas que se vienen llevando adelante contra las políticas de ajuste, queríamos preguntar también sobre el ataque a las organizaciones que enfrentan el ajuste y a la persecución a las que luchan, ¿no? Bueno, en este sentido queríamos hablar con vos y que nos cuentes sobre el ataque a nuestro compañero Alfredo Cáceres, congresal del SUTEBA Tigre, militante de Opinión Socialista, víctima de unas falaz denuncias por violencia de género. Bueno, venimos sosteniendo, ¿no?, esta campaña, pero también queríamos charlar con vos como secretaria general del SUTEBA Tigre, que nos comentes y, bueno, también que nos des, si hay novedades o planteos sobre el caso, ¿no?
Sí, bueno, decir que hoy estuvimos en el Ministerio de Educación de Nación haciendo una presentación en común junto con ADEMES y con ADOSAC por mesa de entradas, planteando distintas reivindicaciones y entre ellas el rechazo a toda forma de criminalización de la protesta, tanto en la vía administrativa, que es la que dependemos de los ministerios, como en la vía judicial. Ahí presentamos la situación de los compañeros de ADOSAC, también lo que ocurre en ADEMIS, y también presentamos la situación del compañero Alfredo Cáceres. ¿Por qué? Porque estas son las formas que tienen para frenar la organización de las y los trabajadores, la organización obrera. Aunque nos llamamos docentes, somos todos obreros, vivimos de un salario, pero eso es lo que quieren hacer, como se ve en cualquier otro ámbito que quieren poner un freno, entonces judicializan. Por ejemplo, pasa en los trabajadores del neumático, la cantidad de juicios que hemos asistido a solidarizarnos con los compañeros y demás, porque las distintas patronales los llevan a juicio y los criminalizan para sacar fueros y para avanzar sobre esa organización obrera. Bueno, en ese sentido decir, por ejemplo, que la semana pasada esa escuela estaba trabajando sin luz gracias a que ese equipo de directivo que denuncia a un vocal del Suteba Tigre convocado por las compañeras ante la ola de calor, bueno, ese equipo directivo la forzaba a trabajar sin luz, que lo que es una infracción a la resolución 245 del 22 que habla sobre las condiciones para la presencialidad. Bueno, en abierta infracción a eso, ellos sostenían las clases. Tuvo que intervenir el sindicato llamando a la inspectora para avisarle que esto estaba sucediendo y enseguida se cortaron las clases. Bueno, eso es lo que demuestra la organización obrera, porque ahí no se puede seguir trabajando en esas condiciones. Y si no hay una docencia organizada que lo denuncie, eso pasa como si nada, como pasa en el resto de la provincia, te disciplinan, te meten miedo, y entonces mejor te callas y trabajas bajo cualquier condición. Eso es lo que quiere acallar esta medida, y que también los jueces avalen estas cosas, porque no han citado a nadie para que declaren, no han tenido en cuenta, bueno, las presentaciones que hasta ahora se han hecho. Entonces, bueno, eso muestra también el carácter de clase del Poder Judicial, que se quiere mantener por encima de las clases y siempre tiene injerencia en contra de la organización obrera y del pueblo. Agradecemos por haber estado en Opinión Socialista en radio. Sabemos, como decíamos al principio, todo lo que hiciste hoy, así que no sé, la última, si querías decir o agregar algo más. Agradecer el espacio, compañeros, llamar a todos a continuar escuchando el programa, y la verdad que son momentos muy difíciles para nuestra clase, de mucha indefinición, pero ante todo esto es necesaria la organización y la acción colectiva para frenar, porque si no vienen por nosotros, es momento y es urgente la convocatoria al paro nacional y a desarrollar medidas de unidad y coordinadas para enfrentar el plan de los distintos tipos de gobierno que se nos ofrecen para las próximas farsa electoral. Muchísimas gracias, María Elisa, te agradecemos. Por favor, compás, buenas noches. Gracias. Escuchaste en Opinión Socialista en radio a María Elisa Salgado, secretaria general del Suteba Tigre y militante de nuestra organización. Nosotros ahora vamos a hacer otra tanda musical que también va a presentar nuestro querido compañero Sergio Córdoba. Bueno, vamos a escuchar nuevamente a Residente, un temazo que se llama Apocalipsis, que para nada es tiene una orientación religiosa, sino bien social, y que muestra también la necesidad de la organización y la lucha. Así que escuchamos Apocalipsis por Residente. Continuamos en Opinión Socialista en radio, y les recuerdo nuevamente que para comunicarse con nosotros y dejarnos su mensaje pueden hacerlo al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96, y también por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Compás, bueno, veo que están de vuelta en el Meet. Realmente, la verdad que fue riquísima la entrevista con María Elisa Salgado. Varias cosas para intercambiar. Dejo, en primer lugar, me pareció muy interesante lo que charlamos sobre el tema central del programa de hoy, las luchas contra el flagelo del narcotráfico en los barrios populares. Sí. Y en ese sentido creo que el testimonio brindado por Rosa, que fue tomado en el acto del 1 de mayo, la mamá de Gabriel Duarte, asesinado por conocidos narcos de la zona,
estamos hablando de Pacheco, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Además de ser conmovedor, digamos, es más que claro. Sí, Narcos, que como bien cuenta Rosa en el audio, cuentan con la complicidad tanto del poder político, judicial, policial, ¿no? Terrible pelea que viene dando la familia Duarte junto a los vecinos del barrio de Las Tunas, en Pacheco, que se plantaron para evitar que los que trafican la muerte se aprovechen de la falta de oportunidades de los pibes y las pibas y los conviertan en soldaditos de la droga en el barrio, ¿no? Sí, este flagelo que, bueno, sabemos que no ocurre solo en Buenos Aires, ¿no? Sino que atraviesa gran parte del país, como lo vemos a diario en Rosario, y bueno, cosas que han llegado a que el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe diga que la policía perdió el poder de gestionar el narcotráfico, ¿no? La complicidad ya es abierta y obscena. Y otro de los ejes que creo importante señalar sobre esta problemática es el sesgo clasista que refleja, ya que los verdaderos narcos viven tranquilos en los countries, mientras los vecinos y vecinas de los barrios populares, como el de Gabriel y su familia, son los que sufren las consecuencias de este fenomenal negocio, ¿no? Así es, bueno, queda entonces seguir el ejemplo de organización y de lucha de los vecinos de Las Tunas, que, bueno, es la única forma, ¿no?, de terminar con el flagelo del narcotráfico, organizarse y luchar. Así es, y también, como hablábamos con María Lisa en el bloque anterior, y cambiando un poco de tema, la docencia en la provincia de Buenos Aires, que comenzó con este paro de 48 horas, que ya viene de la semana pasada, ¿no?, vale aclararlo, enfrentando así con la lucha y movilización los bajos salarios, la sobrecarga laboral, la violencia hacia los docentes y escuelas y el vaciamiento de la obra social. Sergio, vos, como docente en la provincia y en el marco de esta lucha, participaste en la movilización que se llevó a cabo y que nos comentaba María Lisa en el Palacio Pisurno. Contanos un poco cómo viviste la jornada y además también, algo que le preguntamos a Eli, cómo sigue esta pelea, ¿no? Bueno, importantísimo la acción de hoy porque convergimos no solamente los docentes de la provincia de Buenos Aires y de Cava, sino también de docentes de Santa Cruz, que hace 3 meses que están luchando, están de paros ante la intransigencia del gobierno de la hermana de Néstor Kirchner, que no quiere, no solamente no les quiere aflojar ningún derecho, sino que no les respeta absolutamente ni siquiera el derecho a la organización. Pero también se nombraban luchas de Salta, de La Rioja y de distintas provincias, y muy acertado en hacer el acto en el Palacio Pisurno, justamente ante ese ministerio vaciado, un ministerio sin escuelas, porque sabemos que la educación a partir de la última reforma, digamos, de la reforma de Menem y en adelante, pasó a las provincias. Todos los años hacen una especie de ademán de paritaria que dicen ellos testigo, de una paritaria nacional que no es más que un condicionamiento y también una forma de seguir llenando el salario docente de sumas en negro, de dinero que como el incentivo docente o un plus que viene por conectividad, que es todo dinero en negro que no tiene absolutamente, no enriquece para nada el salario docente, sino que de alguna manera lo empobrece. Y justamente uno de los sindicatos que jamás aceptó sumas en negro fue Santa Cruz, y está viviendo una situación tremenda. Así que muy importante la lucha de hoy, sobre todo porque después se convergió con los papás y las mamás de nuestros pibes de los barrios, que son los sectores populares que se están movilizando por la marcha de la unidad piquetera, que además era una marcha federal que venía desde Jujuy, desde La Quiaca. Muy interesante, muy necesario, como decimos siempre, ¿no? En la más amplia unidad de acción es la única forma de parar semejante ajuste que estamos sufriendo. Guille, y desde ANSAFE, ¿cómo ves esta lucha? ¿Cómo puede unificarse la misma en un plan de lucha nacional de toda la docencia, no? Bueno, en principio lo que tenemos que decir es que es más que necesario un plan de lucha nacional, y que si no se está dando es precisamente por la política de las burocracias sindicales, con Sonia Arezzo a la cabeza, Baradel en la cetera, jugando un rol detestable,
precisamente dejar en soledad todas y cada una de las peleas que se dan. Entonces, en ese marco es necesario recuperar también la CETERA como una herramienta de lucha, ¿no? Pues lo demás es parte de lo que decía Sergio, lo que comentaba María Elisa, en cuanto a la necesidad de unificar las peleas y las luchas. Aquí en Santa Fe, después de un plan de lucha extraordinario del año pasado y de comienzo de este año, la burocracia sindical del mismo color que Baradel, digo, celeste, juega claramente en función de los intereses del gobierno, de los gobiernos, que es hambrearnos, que es, básicamente hacer a costa de nuestro trabajo que sus cuentas cierren. Y en ese marco, hay procesos de lucha muy importantes que se están dando, todavía no logran tomar el mismo nivel del año pasado en Santa Fe, pero déjenme decirles que hay un elemento importante también que seguramente a vos te va a interesar, Gastón, porque es tu zona de expertise, que es los compañeros y las compañeras jubiladas docentes, ¿no? Que se están organizando en toda la provincia para dar pelea por uno de los derechos fundamentales, que es el 82% móvil, y que la política de los gobiernos y la política de la burocracia sindical ha directamente liquidado, precisamente a partir de estas sumas en negro, a partir de pulverizar la relación, las relaciones salariales, los nomencladores y demás. Esto es una política de los gobiernos, pero también es una política de las burocracias sindicales, ¿no? Así que hay una lucha muy importante que se viene desarrollando. Ya hubo movilizaciones a Santa Fe Capital, va a haber otra el 1 de junio de jubilados y de jubiladas, pero también la lucha que se da en las escuelas frente a las reformas educativas, que son realmente un desastre y que hipotecan la educación pública, laica y gratuita. Así que estamos en eso y siguiendo hoy el pico de la lucha, la vanguardia de la lucha, que son las compañeras y los compañeros de los UTEBAS, de ADEMIS y de ADOSAC, que estuvieron hoy en este acto tan importante. Qué bueno esto que tirás de los jubilados, Guille, y de las jubiladas. Y más adelante en el programa de hoy vamos a seguir con esta pelea que vienen dando los y las docentes. Pero ahora seguimos en Opinión Socialista en Radio, y para lo que se viene en nuestro programa vamos a contar con la participación especial de nuestra compañera Gio Eiris, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, regional Cava, a quien le damos la bienvenida. Hola Gio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Gastón, Guille, Sergio, ¿cómo va? Bien, todo bien. Esperemos que vos también. La verdad que es un placer, compañera, tenerte en el programa y que estés acá con nosotros. Gio, te propongo, previo a que nos presentes el próximo tema y a la invitada con la cual vamos a charlar, escuchar el spot de la campaña por el derecho al aborto. Adelante. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15 podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y ahora sí, Gio, te escuchamos, compa. Bueno, estamos acá con una invitada para hablar sobre el tema que estuvo ahí en los medios y en todos lados, justamente con novedades sobre el tema el caso de Telma Fardín. Para hablar sobre este caso y sobre sobre lo nuevo, las nuevas novedades, valga la redundancia, vamos a estar entrevistando a Laura Escurra, actriz, comunicadora, ecofeminista, integrante del colectivo Actrices Argentinas. Buenas noches,
Pau, ¿cómo estás? Aló, Gio, aló a todos por allí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto esta conversación. Buenísimo. Primero agradecerte mucho la entrevista, sabemos que estás en medio de un compromiso y aún así estás saliendo acá en nuestro programa, así que te lo agradecemos un montón. La idea, Lau, es intercambiar un poco sobre las últimas novedades en el caso de Telma Fardín, caso que Actrices Argentinas acompañó desde un primer momento. Le recordamos a la audiencia que Telma denunció en 2018 a Juan D'Artés por violación, un hecho que había ocurrido en 2009, cuando Telma tenía 16 años y se encontraba de gira en Nicaragua junto al elenco del programa infantil que ambos protagonizaban. Pero antes de hablar de las últimas novedades del caso, nos gustaría hablar sobre ese momento en el que Telma decidió denunciar, ¿no? Que no fue cualquier momento, fue el año 2018, fue un año en el que el movimiento feminista estaba en alza, movilizado y en pleno debate y en lucha para lograr legalizar el aborto en Argentina. Queríamos que le contaras un poco a nuestra audiencia cómo fue ese proceso para ustedes como actrices y cómo opinás que esto ayudó a que Telma pudiera verbalizar su abuso y por qué se dice también que fue un antes y un después para quienes como Telma vivieron una situación de abuso en su infancia o adolescencia. Bueno, fue bien interesante cómo se dio la unión de las actrices, ¿no? Siempre expreso que esta profesión ha sido muy individualista y muy competitiva también entre nosotras. Entonces, poder encontrarnos y abrazarnos en aquel marzo del 2018, cuando empezó este chat, este grupito de chat, donde nos íbamos sumando las actrices, fue de mucho crecimiento, de muchísimo aprendizaje, de una unión muy contundente y sigue siendo un espacio donde nos repensamos, donde debatimos, donde recalculamos, donde nos equivocamos. Es parte de un proceso de ir construyéndose, ¿no? Y de ir pensándonos entre todas. Entonces, fue bien interesante todo lo que nos pasó en el 2018. También el contexto político, bueno, era también más, no sé si decirlo como fácil, pero sí poder enfrentarse a un Mauricio Macri presidente con todas sus bajadas de línea poco vinculadas con los derechos humanos y con... fue bien contundente que todo el movimiento y las agrupaciones de diferentes banderas partidarias fueran a decir que este proyecto hace muchísimos años que se está presentando, el proyecto de la campaña que llevaba, corregime Gio si no fue 11 veces que lo presentaron. Un poquito menos, 9 veces. Y que siempre ha sido cajonado, ¿no? Inclusive también en momentos en donde estaba por ahí una capitanía partidaria un poco más humanitaria. Entonces esto abrió un debate bien interesante en la sociedad, en que las actrices también pudiésemos expresar lo que necesitábamos comunicar y empezar a debatir, ¿no? Y que se vayan cayendo las caretas. Porque hablar de aborto era también de alguna manera asumir muchas desigualdades, mucha violencia y también, bueno, todo un tema estigmatizado en donde todas las personas, todas, tienen muy cercana una historia vinculada con un aborto. Entonces, bueno, fue muy interesante lo que fue pasando como sociedad y nosotras como agrupación también creciendo al calor, por supuesto, de la campaña, avanzando fuertemente en el proyecto, enseñándonos también cuáles eran las diferentes características del proyecto que se estaba debatiendo. Y bueno, perdimos, no consagramos la ley en aquel 2018, en aquellos 2 momentos, diputados, senadores, tristemente, y pasado un poco la espuma de todo aquel fervor, en una asamblea ordinaria llega Telma a contarnos su historia. Y que necesitaba viajar a Nicaragua, que necesitaba hacer la denuncia para poder seguir con su vida, básicamente, porque ya no podía negar. Había escuchado a una compañera, a varias compañeras,
en situaciones también de abuso y de acoso por parte de la misma persona, el compañero, colega, y a partir de ese momento ella no lo pudo negar más, no importa el tiempo que pasó desde el hecho concreto hasta que ella pudo hablar. Esto, bueno, es también lo que siempre expresamos, las víctimas hablan cuando pueden, no cuando quieren o cuando se les obliga o cuando la ley dice que deberían haber hablado o que tienen que hablar. Entonces, bueno, fue todo ese acompañamiento. Evidentemente ella justamente sintió este cambio profundo en este grupo de actrices, ¿no? Sintió que era un lugar de confianza, se sintió con fortaleza para hacerlo también. Sí, y en el momento en el que ella también se sentía preparada, porque inclusive había 2 compañeras que lo sabían desde hacía un tiempo más largo, y como siempre es la víctima quien decide avanzar y decir estoy preparada, voy adelante con esto, y bueno, y ahí se acompaña, no puede ser al revés. Así que bueno, ahí empezó, todavía tengo anotada la minuta de esta asamblea, en donde, bueno, tiramos ideas, propuestas, cómo conseguir también la plata para que pueda viajar a Nicaragua, el hashtag, ¿no? O sea, cómo se comunica esto, mirá cómo nos ponemos, ¿no? Cómo lo visibilizamos de la forma más masiva que pueda ser, y ahí Telmi viajó, pasó por toda una serie de situaciones también muy difíciles y muy revictimizantes en un país como Nicaragua, que estaba, bueno, bajo una situación política muy tremenda, y bueno, y cuando ella vuelve decidimos hacer la conferencia de prensa y sucedió lo que pasó, ¿no? Que fue un blanco sobre negro social estrepitoso y maravilloso, en donde todas las personas empezaron a hablar de sus abusos, y fue realmente muy muy potente y muy sensible para toda la sociedad. Yo creo que esos días estábamos todos hablando de nuestros abusos, de Telma, de nuestras infancias, de nuestras tías, de nuestras madres, de nuestros primos, hermanos, las infancias vulneradas y abusadas. Fue un fenómeno muy de mucho desahogo y un camino hacia la verdad. Eso creo yo que ha sido también lo más valioso y lo más fuerte, ¿no? Sí, un punto de no retorno, ¿no? Totalmente avasallante, y nos atravesó a todas, a todos. Y bueno, ese fue el punto de partida, digamos, de donde pudo Telma empezar a verbalizar su abuso, a pensar una estrategia junto a ustedes, tenía un acompañamiento importante, y después de un larguísimo proceso que, como vos decías, fue revictimizante, el caso de Telma llegó a juicio, y en medio de un proceso lleno de trampas, ¿no? Porque siempre son para las víctimas, ¿no? Las trampas, y no para los violadores, los abusadores, los femicidas. Se alcanzó la instancia de la sentencia que se dio el sábado pasado, o por lo menos conocimos esa sentencia el sábado pasado, en donde la justicia, o la injusticia, absolvió a D'Artés. Sin embargo, actrices argentinas, Amnistía y los abogados que llevan la causa de Telma dijeron que absuelto no significa inocente. ¿Le contarías un poco a nuestra audiencia por qué, a pesar de la absolución, D'Artés no es inocente? No es inocente porque no se ha podido probar, bueno, vamos a hablar en estos términos, ¿no? O sea, ya lo han escuchado, la han escuchado también a Telma, inclusive hablar con lujo de detalles, pero no se puede probar la penetración que Telma, con los dedos que Telma tuvo en su situación de abuso. Entonces, con los dedos sí se pudo probar, lo que no se pudo probar es con el pene. Esto, somos así absolutamente explícitos al explicarlo, porque así también lo han compartido los abogados de Telmi, y es tremendo. O sea, es un fallo en donde todo el tecnicismo legal que estuvo alrededor fue
fue muy complejo, de muchas dilaciones, cambios de jueces, cambios o sea, luego de haber logrado que 3 países se pongan de acuerdo para llevar adelante el juicio, el juez no estuvo presente en todo lo que fue el proceso de estar escuchando los testimonios. Entonces su fallo desconfía absolutamente de la víctima, y también desconfiar de la víctima es desconfiar de todo el movimiento que la apoya y que viene sosteniéndola atrás, y de todas las víctimas que también hay detrás y que muchas veces en su gran mayoría no tienen los privilegios que Thelma reconoce, que todos sabemos que ha tenido como actriz, como Blanca, con los recursos que ha podido llegar a tener abogados fantásticos, y también el apoyo de Amnistía. Aún así no se pudo lograr un fallo que demuestre que es culpable. Tal cual, le da el beneficio de la duda, pero no deja de decir que el abuso existió, solamente se basa en esa cuestión de que no puede probar la penetración con pene, digamos. Entonces le da el beneficio de la duda. Tremendo. Bueno, Thelma se apoyó mucho en el movimiento feminista, fue una sobreviviente, es una sobreviviente activa, y hoy, a pesar del duro revés de la justicia, sigue en pie de lucha, ¿no? De hecho, salió al toque a hacer una conferencia de prensa, una fortaleza increíble. Pero también Thelma justamente sabe el rol que cumple y lo que significó su caso para muchas y muchas que no se animaban a denunciar, y hoy también este fallo puede golpear a quienes denunciaron y a quienes estaban por denunciar. Y Thelma fue muy clara en ese sentido, ¿no? Habló, como ella dice, en clave social. A mí, yo escuché toda la conferencia, no podía creer lo afilada y lo justa de sus palabras. ¿Vos qué rescatás de sus palabras en la conferencia de prensa del sábado justamente en ese sentido? Todas sus palabras, toda su entereza, toda su integridad, a pesar de todo lo que ha pasado en la vida. Tenemos mucha admiración por Thelmi en ser además también muy clara y muy precisa para traducir en un lenguaje cotidiano tecnicismos legales, situaciones. Escucharla es aprender, es seguir debatiéndonos, pero también expone esta tendencia derechista, chicos, que estamos viviendo en este momento a nivel regional, no solamente en la Argentina, ¿no? Esto de aleccionarnos de un caso tan trascendente y tan importante como fue muy visible el caso de Thelma. Siguen con la intención de querer adoctrinarnos, y no nos van a adoctrinar, porque nosotras vamos a seguir acompañándola, vamos a poner el cuerpo como lo hicimos desde el primer momento en el 2018, y porque es parte de nuestra agenda y va a seguir siendo una prioridad, porque es justicia para Thelma y es justicia también para todas las personas abusadas, para las infancias, para todas aquellas personas que pasaron por una situación así, y no vamos a parar hasta que logremos una justicia con una perspectiva de género y con una humanidad, ¿no? Porque eso es lo que está pasando en estos tiempos también en otros niveles, ¿no? Entonces esto es una alerta a seguir reorganizándonos, a seguir unides, y a seguir luchando. Tal cual. Más allá de que nos escuche o no nos escuche, como bien dijo Thelma, la sigue demostrando la injusticia que no está a la altura, ¿no? De las circunstancias, que no. Lo que menos hace es defender justamente a las víctimas. Por último, Lau, Thelma sigue siendo actriz, sigue ejerciendo como actriz, y después de tener tanta exposición en este caso, que despierta justamente, como decías vos, ¿no? Variados puntos de vista y reacciones bien extremas, muchas reaccionarias, Thelma volvió a las tablas y está, no sé bien si estrenando o si ya, me parece que ya, o este fin de semana estrena una obra. ¿Y qué apoyo están pidiendo ustedes para Thelma y desde el colectivo, y por qué? Bueno, sí, Thelmi está por estrena el domingo la obra de José María Muscari, que se llama Plagio. Ella participa en la dupla con el compañero César Gordón, y está estrenando el domingo a las 21:30 en el Teatro Regina. Vamos a abrazarla, vamos a estar con ella en esta primera función, en esta vuelta a las tablas, a un escenario hermoso como es el Teatro Regina, en una obra
de un autor argentino también, y vamos a hacer lo que ella necesite para estar fuerte, porque verla fuerte a ella también es darnos fortaleza entre nosotras. Así que ahí vamos a estar, y quedan por supuesto todas invitadas a este abrazo, a participar con el corazón de su vuelta a los escenarios, y ojalá podamos estar ahí y vernos también, Gio, el domingo 21:30 horas en Regina. Sí. Voy a hacer todo lo posible para estar, y las compas de la campaña ahí ya nos estamos organizando para ir a abrazar a Telma también. Y bueno, Lau, te dejamos a vos el cierre para lo que quieras decir como reflexión, como cierre de la nota, y también, por supuesto, lugar para que puedas contarnos vos también sobre tu trabajo que también estás haciendo en el teatro. Sí, eso me encanta. Gracias por este espacio. Estamos volviendo con Salir del Ruedo, que es una obra de teatro físico con mucho flamenco y percusión, junto con mi compañera Mariana Stuti. Volvemos el domingo 21 y 28 de mayo en el Centro Cultural Morán a las 19 horas, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después también estoy haciendo otro espectáculo que se llama Tita y Rodesia, que somos un dueto de improvisación con música en vivo y teatro, y es muy hermoso también. Síganos en redes, somos Tita y Rodesia, @Salir del Ruedo, y ahí se van a enterar de las funciones, porque vamos a andar de gira con las dos cosas. Pero bueno, dicho esto, sí les quiero compartir y abrazar muy fuertemente. Digo, la lucha de Telma es la lucha de todo un movimiento que en realidad está queriendo una humanidad más amorosa, una humanidad más honesta. Hoy se ha llevado a cabo una reunión, una marcha, una denuncia hacia la violencia obstétrica. Esta es la semana de la violencia obstétrica y neonatal, y me parece también muy importante abrazar a las compañeras, a las agrupaciones, a las madres. Nuestro cuerpo es nuestra decisión, y nuestra forma de parir también es nuestra decisión. Entonces, estemos en sintonía con esta humanidad que vamos trayendo al mundo, o la humanidad que decidimos no traer al mundo, porque es parte de respetar nuestras decisiones, y ya es hora, ya han pasado muchos siglos. Así que debatamos, hablemos de esto también en casa, con las tías, con nuestros padres, porque merecemos. Hay muchas personas que estamos haciendo cosas muy valiosas y transformadoras para evolucionar, ¿no? Para ser un poco más amorosos. Así que me abrazo fuertemente a todas las personas que están llevando adelante también esta lucha, porque la violencia obstétrica también es violencia. Tal cual. Bueno, y después podríamos hablar un montón más hacia el 3J, todo lo que se viene, pero no va a ser este programa. pero bueno, estuvimos hablando un montón de justamente de todas las violencias que nosotras padecemos como mujeres sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras decisiones, y bueno, evidentemente la respuesta está justamente, recién lo estuvimos charlando, en la organización, ¿no? El nivel de organización que podamos tener, y en seguir hablando, sí, también eso me parece importante. Seguir eso. Buenísimo, muchas gracias, Lau, otra vez te agradecemos muchísimo esta entrevista, nos parecía muy importante hablar de esto y dar quizás un punto de vista diferente de lo que hoy escuchamos en los medios hegemónicos, ¿no? Así que muchas gracias por estar. Por favor, gracias a ustedes, y para el 3J nos vemos en las calles. Seguramente. Abrazote. Beso enorme. Chao. Gio, silencio absoluto, escuchamos la verdad que una entrevista impresionante, compa. Te agradecemos. Les recordamos a toda nuestra audiencia que estuvimos hablando con Laura Ascurra, actriz, comunicadora, ecofeminista, integrante del colectivo de actrices argentinas, sobre el caso de Telma Fardín y otras cosas más. Abrazo, compa. Gracias, Gio. Bueno, y nosotros seguimos en Opinión Socialista en radio, y vamos a una nueva tanda. El Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido.
Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí, con Patricio Seco, comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a los que luchan de Opinión Socialista. Bueno, continuamos en Opinión Socialista en radio y la verdad tenemos un programa terrible y ahora vamos ya a la columna contra la represión estatal a cargo de Patricio Seco. Hola Pato, ¿cómo estás, compañero querido? Bueno, ¿cómo están, compañeros? Hoy saliendo un poco más desprolijo en la puerta de tribunales de La Plata, que acaban de dar el veredicto contra los yutas asesinos de los pibes de Monte. Y anuncialo que pasó, anuncialo a toda nuestra audiencia. Ya acá, bueno, arrancamos con Monte. A ver, la mayoría calculo que lo conoce, es un caso muy mediatizado. El 20 de mayo del 2019, la policía persigue a 4 niños y un adolescente que iban en su auto, los persigue, los tirotea, generan un accidente, los chicos terminan estrellándose contra un camión. Y de los 5 ocupantes del auto, bueno, 4 mueren, que son Aníbal, que tenía 22 años y quien conducía el vehículo en un 147, y después Danilo, Camila, Gonzalo, también nenes y nenas de 13 años fallecen en el hecho, y Rocío, que es la amiga de los nenes, están todos en la misma secundaria, queda viva después de muchas operaciones. Bueno, hoy pudo presenciar el juicio acá también. Y estamos todos muy emocionados. Me tuve que correr porque hay una emoción muy fuerte. Recién dictaron el veredicto y fue un homicidio doblemente agravado para 2 de los oficiales y una tentativa para los otros 2 canas en un juicio. Tentativa de homicidio doblemente agravado, así que son 2 perpetuas y 2 a definir. Va a haber una otra audiencia solo con abogados y jueza para definir la pena que le corresponde por la calificación. Pero la verdad que muchas horas de deliberación, había una preocupación muy grande por esta tardanza y nos vamos con un veredicto. ¿Desde qué hora estás ahí? ¿Desde qué hora estás ahí, Pato, acompañando a toda la familia? Sí. Contale a la audiencia. Empezó la audiencia, hoy empezó a las 10 de la mañana, así que imagínense, estamos acá, ya van, ¿cuántas? No sé la hora que es, realmente, son 10:30, 11, siguen 11 menos 20. 2 horas y media, 12 horas y media acá, con toda la gente, vinieron en caravana desde montes familiares, amigues, organizaciones de La Plata, compañeras de militancia, familiares, todos haciendo un aguante terrible. Podemos decir, Pato, que gracias a la lucha y a la organización se logró justicia por les pibes de Monte. No hubiese sido de otra forma. Conocemos un montón de casos en los que cuando no se sale a luchar y a exigir la justicia que buscamos, no pasa nada. Bien lo dice, hoy lo dijo varias veces Gladys Ruiz Díaz, la mamá de Danilo Sanzones, uno de los nenes asesinados. Tenemos un audio de Gladys, ¿querés que lo pasemos? Es previo a la sentencia, pero ¿querés que lo pasemos? Es previo a la sentencia, pero ahí habla y dice todo lo que tiene que decir. Lo ponemos. Sí, pasémoslo. Dale. Agradecerles a cada uno de ustedes que gracias a ustedes y al apoyo incondicional que siempre nos tuvieron desde el día primero de lo sucedido con nuestros hijos, estuvieron a nuestro lado. Gracias por el apoyo, por el acompañamiento, por la fuerza, por el abrazo, que eso nos ayudó a que cada día podamos estar de pie. Nos dimos cuenta, junto a ustedes, que la lucha está acá en la calle. Eso lo aprendimos y lo siguen demostrando. Y se sigue haciendo, y se sigue viviendo, y se sigue sintiendo. Hoy, como mamá de Danilo, pido justicia en nombre de mi hijo, justicia por Danilo, por Gonzalo, por Camila, por Aníbal, por todos ellos,
pido justicia, exijo un juicio justo, que sea un castigo justo, y quiero perpetua para los 4 asesinos de nuestros hijos. No solamente estoy acá parada por mi hijo, sino que por cada uno de aquellos pibes que fueron asesinados día a día por el gatillo fácil. Basta de gatillo fácil, basta de asesinar a nuestros pibes, ni uno más ni uno menos. Justicia, justicia por nuestros pibes de San Miguel del Monte y por todos los pibes de todo el país. Gracias. Se hizo justicia, Pato, se hizo justicia. La verdad que es muy emocionante escucharla nuevamente ahora por la radio, a Gladys, y salió, la estábamos esperando afuera como a todos los familiares, y salió y se desplomó Gladys de toda la lucha de 4 años que tuvo. Escuchame, Sí. Pato, y bueno, la lucha está trayendo sus frutos, porque también en estos días fue la sentencia por el caso de Marcos Bazán, también Exactamente. absuelto. Ayer exactamente, tuvimos hace unos programas atrás a Flor, su compañera, contando el caso de Marcos. Marcos lo acusaban, en lo que se dice en la jerga, era un perejil, lo acusaban de algo que no había hecho, que era el femicidio de Anaí Benítez, en el 2017. Estuvo 5 años y medio preso, acusado de este crimen, con una sentencia en primera instancia, que le habían dado 50 años, y con esta lucha de la que hablaba Gladys, del acompañamiento, de la organización primero de su familia y amigues, y después todo el apoyo que tuvo, se pudo revertir ese fallo en casación, se hizo un nuevo juicio, y ayer el tribunal lo absolvió de todo lo que lo acusaba. No así a quienes también estaba acusado en el mismo juicio, el otro imputado, Marcelo Villalba, está comprobado que es una de las personas que secuestró, violó y asesinó a Anaí Benítez. Digo una de las personas porque hay bastantes más implicados, y en este juicio saltaron diferentes líneas de investigación que se van a llevar adelante para poder llegar a una justicia real por Anaí Benítez. Con Marcos libre siempre dijimos que no hay una justicia. Con Marcos acusado, no había justicia real para Anaí. Y ahora Pato, se empezó a hacer un poquito. Pato, tenemos un audio de Norita previo a la sentencia de Marco. ¿Querés que le escuchemos? Dale, vamos. Escuchar, siempre es un placer. Dale, vamos con el audio de Norita entonces. Vengo muy con la esperanza fortalecida en el sentido de que es inocente Marcos, que de ninguna manera hoy puede fallar en contra de la inocencia de él. Todos los que estamos acá, más toda la gente amiga nuestra en todo el país, está pendiente en este fallo que tiene que ser positivo para que hoy mismo ya quede libre Marcos como merece, como para que la justicia nos dé a entender de que en algún rincón hay un proceso de justicia para todos los que injustamente están acusados. Tenemos que tener esperanza de que hoy acá en este recinto tiene que haber una especie de magia para que hoy pueda salir como corresponde Marcos en libertad. Tengamos todos la fuerza hoy, todos la convicción de que nuestra presencia y la de mucha gente que hoy está escuchando que en los rincones del país que Marcos es inocente, que tiene que estar en libertad, y que los jueces en algún rincón de su alma tienen que tener ganas de hacer justicia. Esperemos, tengamos confianza, hagamos fuerza desde el alma, desde el fondo de nuestro alma, para decir que Marcos tiene que estar en libertad. Así que yo les infundo mi esperanza que tengo hoy, mi entusiasmo por decir en algún momento nos tiene que dar una satisfacción la justicia. Esperemos que desde algún rincón de este edificio salga esa voz que lo deje en libertad. Así que venceremos, adelante, venceremos. Qué lindo escuchar a Norita. Pato,
No, hoy mandaste una declaración, ¿no? Que mandó este colectivo Libertad de Libertad para Marcos Bazán. ¿Querés que la leamos nosotros? Que vos estás un poco ahí con todo el vivo ahí en La Plata. ¿Querés que la leemos nosotros? Vale. Dale, quédate en línea entonces. Sergio. Sí. Hola, ¿cómo andas, Pato? Bueno, acá tengo. Sergio, ¿cómo? Después de la pelea inclaudicable que dimos desde aquel 6 de agosto de 2017, en donde nos arrebataron a nuestro amigo, desde aquel primer día, quienes conocíamos a Marcos, sabíamos que teníamos que salir a poner el cuerpo, poner la voz por él. Con mucha inexperiencia, miedos, pero con la convicción de que lo que estaba sucediendo era una terrible injusticia, y que si esperábamos que la justicia hiciera algo, quedaríamos de por vida en esa espera. Pasó el tiempo, se acercaron amigos, amigues de amigues, familiares, organizaciones, espacios y personas independientes comprometidas con los derechos humanos. Golpeamos puertas que se abrieron y nos allanaron el camino y su mano para transitar todo lo que se vendría. Y llegaron les compas, familiares que a pesar de sus propios dolores e injusticias, jamás nos soltaron la mano, ni los mensajes de aliento cada vez que nos sentíamos caer ante tanta injusticia. Ayer llegó el día tan anhelado en todos estos años, por el cual dejamos parte de nuestras vidas y asumimos el compromiso de que a Marcos lo íbamos a sacar libre y absuelto, como debía ser. No alcanzan las palabras para expresar las emociones que sentimos. No alcanzan los agradecimientos a toda la compañerada que siempre estuvo para Marcos con mensajes de aliento, yéndolo a ver al penal, aportando algo para que pueda sobrevivir. En las actividades que estuvieron, que nos ayudaron y armamos en conjunto bajo días de máximo calor, días de lluvia, fines de mes sin un peso en el bolsillo, por cada cartel, por cada acción, por cada agite, por cada empujón, a seguir y no bajar los brazos, y por sobre todo para fortalecernos en esta lucha. Le damos las gracias, celebramos con ustedes este gran logro que es fruto de la lucha y compromiso. Esperamos de corazón que esto sea un ejemplo vivo de que luchar siempre sirve. ¡Luche! ¡Luche que se escuche! Impresionante. Es un resumen de lo que fue la campaña por la libertad de Marcos y la unidad y el empuje que tienen su familia y amigos, sobre todo. Pato, vos no ves, pero ahí Guille te quiere decir algo también. Sí, ahí, bueno, la verdad que en medio de una emoción muy grande esta noche, en todos los casos vemos un eje común, ¿no? Y es el Estado y su rol represivo, que es parte, bueno, de este segmento. ¿Qué nos podés decir al respecto de esto, Pato? Y bueno, de entrada pensemos que yo soy también integrante del Centro de Acción Cultural Diego Caliero. A Diego lo matan el mismo día que sucede la masacre de Monte. Uno en San Miguel del Monte, otro en Martín Coronado, intendencia del Frente de Todo, intendencia de Juntos por el Cambio. Sin embargo, el accionar es el mismo, porque el Estado es el que nos reprime y el que... A ver, un momento, porque sigue habiendo mucha emoción acá y se sigue cantando, me voy a correr un poquito más. Pero, no, bueno, como decía, es un mismo Estado, es quien es responsable de la represión que sufrimos constantemente como clase. Y bueno, hoy un poquito se habló de esto en la entrada del Tribunales de La Plata, de la responsabilidad que tiene el Estado y del poco compromiso que tiene sus funcionarios para abarcar este tema cuando vienen a presentarse en la puerta del tribunal, pero realmente sabemos que son parte del la misma maquinaria que produce la impunidad. Le recordamos a toda nuestra audiencia que estamos hablando con Patricio Seco en la columna contra la represión estatal, y está en vivo desde La Plata, Pato, que recién se acaba de conocer el fallo
contra los policías que le dieron perpetua de la masacre de Monte. Pato, una mala dentro de toda esta, tenemos algo bueno para después despedirnos, pero una mala dentro de todo esto bueno es el caso de Brandon Romero, el chico de 18 años asesinado por un policía en Mar del Plata. Sí, ya el programa pasado hemos hablado que se estaban en audiencias. Bueno, el viernes se conoció el fallo del jurado popular. Recordemos que el asesino de Brandon no era acusado por el Estado, no había acusación del Ministerio Público, no había fiscalía acusando, solo la abogada de la familia de Brandon, y el jurado encontró no culpables a Arcángel Bogado, que es un asesino que disparó 2 cargadores contra Brandon con una hazaña terrible y luego pasando vehículos por encima de él, y este jurado en Mar del Plata dijo que no era culpable de todo lo que sucedió, así que fue muy fuerte y siempre hubo, de entrada de esta causa hubo mucha violencia hacia la familia, y se comprobó en los días de juicio que vallaron 2 cuadras alrededor del tribunal para no dejar pasar a nadie, que no se pueda demostrar que ahí había organización y había gente pidiendo justicia por Brandon. Patito, espera que Sergio, creo que Sergio te quiere hacer una pregunta antes de despedirte. Espera, te vamos a liberar. Son muchas informaciones, algunas, como decías vos hace un rato, algunas buenas, otras malas, y si querías hacer un cierre a modo de resumen de tu columna respecto de todas estas noticias, ¿no? Primero también recordar que dentro de las buenas, hoy se condenó a Panadero, policía asesino también, de Natalia Melman, no sé si lo recuerdan, el caso del 2001. Sí. Bueno, había 3 policías ya condenados, él había sido absuelto, hoy hubo un nuevo juicio que lo condenaron a perpetua, y hay un 5º implicado que no se sabe quién es, que se sigue pidiendo justicia por Natalia Melman, pero hoy lograron condenar policía que ya había zafado una vez y llevaba 22 años de impunidad. Y lo último que quiero decir también, que me parece muy importante y que tenemos que acompañar, una campaña muy importante, hoy tendrían que haber ido a indagatoria en Corrientes los 4 policías asesinos de Nino Largueri en agosto del 2015. Y hoy, después de luchar para sacar al juez de la causa, que no los quería imputar por homicidio, se logró, hoy ya está la imputación, y se tenían que presentar a declarar los 4 policías por esa imputación de homicidio, y no se presentaron, así que hoy están prófugos. Son Goín, Aguirre, Íbalo y García. Tenemos 4 policías prófugos de la justicia que deben presentarse y ser llevados por la fuerza pública a declarar sobre el homicidio de Nino. Muy importante que acompañemos. Patito, ahora sí. Les pido disculpas a todos por el desorden. Todo bien, aparte se entiende. Sin voz, casi sin voz. Todo se entiende, Pato. Y con una emoción terrible de 2 días de haber conseguido el triunfo que tanto se busca muchas veces organizadas. Gracias. No, gracias a vos, Patito. Escúchame, el sábado esto continúa, tenemos la actividad de Diego. Vos sos parte del Centro Cultural. Como dije, el 19 de mayo lo mataron a Diego, se cumplen 4 años, y el 20 vamos a hacer una marcha partiendo desde donde lo matan a Diego, que es en Avenida Márquez y Campo de Mayo, en Martín Coronado, hacia el anfiteatro, que es en la estación Martín Coronado. ¿A qué hora es la convocatoria? ¿A qué hora? ¿A partir de qué hora? A la 1 de la tarde en Campo de Mayo y Avenida Márquez. Y después vamos a continuar con un festival, con un pañuelazo blanco en repudio del accionar del intendente Valenzuela, que después del 24 de marzo mandó a tapar todos los pañuelos blancos que se habían pintado. Patito, muchas gracias, te despedimos, compa. Te quiero contar que acá estamos todos muy contentos y muy contentas, y que nos vamos a vos te vamos a liberar, pero vamos a pasar el audio de Marcos. Saludos. Perfecto. Dale, gracias, Patito, muy amable. Y muchas saludos a todos y a todas por ahí. Gracias, Pato. Hasta el próximo programa. Hasta el miércoles que viene. Bueno, gracias por darme el espacio. Estoy muy contento con la decisión de los jueces, por mi parte, porque me absolvieron. Es un alivio
que no se puede describir. Solamente lo que sí sé que es hermoso. Es hermoso lo que siento. Es hermoso. Estoy contento también porque puedo ir a realizar con mi vieja, con mi hermana, con mi compañera, con las personas que amo, con las personas que se sumaron a esta lucha y los puedo conocer personalmente y compartir momentos. Estoy también abrumado por toda esta situación. Es mucho. Y nada, estoy feliz. La verdad que también me pone muy contento que mis amigos, mi gente, las personas que me acompañaron pueden regresar a su vida cotidiana, puedan reorganizarse para poder dejar de pensar en mí y hacer y pensar en sus cositas. Eso me pone más contento también. Con respecto a la causa de Anaí, que no se cierra esto porque hay más de fondo. Se ventiló durante todo el juicio que está involucrado parte de la policía, el Ministerio Público Fiscal, gente del AFI, que se investigue todo esto y que se sepa la verdad, y que sus cómplices, los que tapan, las personas siniestras, deberían estar presas. Qué bueno escuchar a Marcos, compa. Bueno, ya casi que se nos fue para mí, programón. No sé si alguna reflexión, Sergio, Guille. Sí, la verdad que un programa más que cargado, y pensaba en todo esto, ¿no? Todo lo que fue a lo largo de este programa, y la pregunta que le hicimos a Pato, ¿no? La responsabilidad del Estado en todo esto, donde cada uno de los actores tuvo una responsabilidad política, acá los jueces, los responsables políticos, y no hablo solamente del caso de Anaí o del caso de Monte, sino que estoy hablando también, bueno, del caso de Telma, o bueno, todos los que estuvimos ahí charlando esta noche, y con los responsables del Estado como los responsables políticos, y la necesidad de unir todas estas luchas para que estos responsables no sigan estando al frente de estas decisiones, sino que estén al frente los sectores de trabajadores, de las mujeres, los sectores populares, de los barrios, bueno, y la necesidad de que eso tome cuerpo a través de una organización de todas estas luchas en una medida común, ¿no? Eso. Sí, la verdad que sí. Sergio, que vos también hoy tuviste una jornada bastante agitada, que estuviste acompañando ahí, siendo parte del paro de las y los docentes. Sí, impresionante, pero a la vez todavía falta, como decía recién Guillermo, más unidad. Nos falta lograr que esta sea una lucha de todos los sectores contra el ajuste. Pero déjenme terminar, no puedo terminar sin decir que en nuestro programa siempre le dedicamos un espacio muy importante a la lucha contra la represión estatal, y que justamente en este programa, cosa que no nos pasa muy a menudo, hubo varias condenas en una fecha importante, y siempre el denominador común es luche que se escuche. Me parece que esa es la conclusión. Gracias, Sergio, gracias. Y sí, yo coincido, compas, creo que las luchas docentes, la de los barrios populares contra el narcotráfico, que hemos estado hablando también y que fue el eje central del programa de hoy, la de las mujeres y disidencias, que también hablamos, la de los compañeros y compañeras del subte, la de los movimientos sociales que están en las calles, estas luchas de pidiendo justicia, que los familiares, amigos, vecinos y vecinas se enfrentan al poder judicial, político y policial exigiendo justicia. Me parece que es el camino, ¿no? Son el ejemplo a seguir, un poco lo que decía ustedes dos y lo que venimos hablando bastante. Hay que seguir, estoy convencido, organizándonos en la máxima manera posible, que es el único camino para derrotar estos planes contra nuestra clase, estos planes de ajuste contrario a nuestros intereses. Así que, compas, nos despedimos.
Nos despedimos hasta el miércoles que viene. Chau Sergio, chau Guillermo. Chau. Chao, compás. Un placer haber compartido este programa con ustedes y saludamos a toda nuestra audiencia y nos reencontramos con todos y todas el próximo miércoles. Gracias por escucharnos. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.